Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Buenos días. Ya buenas tardes. Les habla el doctor Efraín Butrón Palacio. Yo soy médico especialista en medicina del trabajo y especialista en gerencia en las organizaciones, formación de neurociencia de seguridad, cuadro neurocognitivo y certificado en todos estos procesos de formación de neurociencia cognitiva aplicada a la seguridad. Somos autor de todo esto, está consignado en 11 libros de nuestras investigaciones a más de 30 años de experiencia interviniendo en campo con los ingenieros. La conferencia de hoy es la número 6, esta es la penúltima. Es título: ¿cuál es la aplicación de las neurociencias en la prevención de la seguridad y la salud en las organizaciones? Y vamos a pasar a la evaluación por pretest de 3 preguntas que son importantes, que es el contenido de la capacitación que vamos a tener hasta el día de hoy a las 2 p.m., hasta las 2. Y, ingeniero, por favor, pasemos a la sesión de preguntas de evaluación pretest. Bueno, doctor Butrón, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Como lo indica el doctor Butrón, vamos a hacer el sondeo inicial. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. La primera pregunta indica: la conciencia del riesgo está en la siguiente área del cerebro. Opción A, cerebro límbico, B, cerebro reptiliano, C, corteza prefrontal, D, hipotálamo, E, ninguno de los anteriores. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Bueno, muy bien, vamos con las respuestas de la primera pregunta. Por la respuesta A, cerebro límbico, el 30%. Por la respuesta B, cerebro reptiliano, 0%. Por la respuesta C, corteza prefrontal, 30%. Por la respuesta D, hipotálamo, 40%. Y ninguno de los anteriores, el 0%. Muy bien, vamos con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta indica: la heurística está relacionada con los sesgos cognitivos. A, falso, B, verdadero. Por favor, contesten, les vamos a dar unos segundos. Muy bien, las respuestas de la segunda pregunta son: por la opción falso, 33%, por la opción B, verdadero, 67%. Vamos con nuestra última pregunta del sondeo inicial. El mayor sesgo cognitivo que genera accidentes de trabajo es: A, sesgo de confirmación, B, sesgo de anclaje, C, exceso de confianza, D, sesgo de efecto halo, E, ninguno de los anteriores. Las respuestas a la tercera y última pregunta del sondeo inicial son: A, sesgo de confirmación, 3%, B, sesgo de anclaje, 6%, C, exceso de confianza, 82%, D, sesgo efecto halo, 3%, y E, ninguno de los anteriores, 6%. Muchas gracias a todos los asistentes por participar. Doctor Efraín, por favor, continuemos. Ok, entonces continuemos con nuestro contenido. Va a ser básicamente la primera parte, la seguridad laboral, tu cerebro en el trabajo. Segundo, la atención, es la primera línea de defensa que tenemos nosotros en la prevención de accidentes y de enfermedades como sistema atencional del cerebro. Vamos a ver dónde está la conciencia y cómo vamos a promover la conciencia del riesgo desde la neurociencia
La memoria, factor importante, a nosotros nos da que la memoria juega un papel importante en la toma de decisiones y en los errores humanos por accidente. La percepción del riesgo, ver el peligro antes de que llegue, es parte importante también. Muchos trabajadores accidentados nos dicen en la investigación que no vieron el riesgo o que la percepción. El director de su seguridad, las funciones ejecutivas cerebrales, fue descubierta en un paciente ferroviario en Estados Unidos hace muchos años, y ahí se descubrieron las funciones ejecutivas cerebrales cuando ese paciente sufrió un trauma craneoencefálico. Es el sesgo cognitivo, la heurística y la toma de decisiones, y que es la neurona cuando se tensiona. ¿Qué pasa? La tensión neuronal, el enemigo invisible. El objetivo es conocer la aplicación de todas estas las neurociencias, y todos los días aprendemos cada día más del cerebro. Usted no tiene idea de la cantidad de artículos que todos los días nos llega de neurociencia, de Estados Unidos, de Europa, y de España, sobre todo, que tienen también un centro de investigación de cerebro, el doctor Juste, y autoridad mundial. Entonces, vamos a analizar también las teorías cognitivas del sistema operativo del cerebro, cuáles son los principales componentes esenciales del cerebro, y vamos a empezar por la seguridad laboral, tu cerebro en el trabajo. Comprender cómo funciona tu cerebro es el primer paso para prevenir los accidentes laborales. Hoy en día, cada día nos llaman más personas, más multinacionales. En esta semana tuvimos reunión con 2 multinacionales, una de Estados Unidos petrolera, otro del sector sector minero, una empresa que tiene más de 150 años de fundada, y nos llamó la atención con sede en Escocia, que querían conocer algo diferente, porque vienen trabajando hace 150 años en prevención de accidentes en el sector minero, y tuvieron un accidente en el área que yo estoy por lo menos en Medellín, un accidente en un dedo, casi un accidente bien severo, ¿sí? 45 días de incapacidad en el dedo meñique al hacer un proceso de montaje de una válvula de minería. Entonces nos decía la empresa, nos decía el gerente, que por cierto es italiano, que ellos querían conocer algo y nos venían siguiendo en las redes, precisamente porque no había visto que ya estuviéramos avanzados en el conocimiento del cerebro, y cómo ya el cerebro, él se ha dado cuenta que lleva más de 30 años en el sector minero. Han hecho mucho en los equipos, en las máquinas de todo el sector minero, han hecho mucho con los procedimientos, lo conocen, han hecho mucho en observaciones de comportamiento, pero nunca habían visto lo que nosotros estamos presentando a nivel mundial. Entonces hoy exploraremos los mecanismos neurocognitivos que protegen la seguridad del trabajador. Este es el modelo Brain Safety. Entonces el modelo Brain Safety, es el modelo que nosotros hemos diseñado con más de 30 años de experiencia. ¿Sí? Más de 30 años de experiencia. Y este modelo Brain Safety, le voy a decir de dónde sale. Para nosotros sacar el modelo Brain Safety, nosotros somos médicos, ¿cierto? Y nos dedicamos mucho a la investigación hace más de 25 años de neurociencia, pero llevamos más de 40 años en todo esto de seguridad, interviniendo en empresas. Y nosotros aprendimos con los ingenieros. Pero hay 4 premios Nobel que son los que nos marcaron al derrotero. Primero, entender qué hizo Ramón y Cajal, un neurocientífico médico español. Él es el padre de la neurociencia moderna, él fue el que descubrió la neurona, y su trabajo revolucionó la comprensión de la estructura del sistema nervioso. Y por eso ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1906. Y hoy en día sigue siendo este español el padre de la neurología moderna. Pero entra un hombre como Daniel Kahneman en el año 2002. Entra Richard Thaler y entra Eric Kandel. Daniel Kahneman es psicólogo, pero gana el primer premio Nobel de Economía. Ustedes se preguntarán, acaba de morir en el 2024, ¿ah? No hace mucho murió, de 95 años. Y lo que Daniel Kahneman nos entregó para nosotros, en el caso de Brain Safety, es los principios más fundamentales que tenemos en el modelo, en los 5 módulos que tenemos. Él fue un influyente psicólogo israelí estadounidense, tenía doble nacionalidad, es pionero y una figura central en el campo de la economía conductual. Y recibe el premio Nobel de Economía, primer psicólogo a nivel mundial, en el 2002 que recibe el premio Nobel, un psicólogo recibiendo el premio Nobel de Economía, porque integró los conocimientos de la investigación psicológica en la ciencia de la economía pura. Y él lo que hizo fue que los economistas de la Wall Street de los Estados Unidos, en la bolsa de valores, y los economistas de la bolsa europea y de Londres, querían tomar decisiones financieras. Pero ellos querían saber cómo operaba el cerebro, por allá en el año 1980. Y le dijeron, Kahneman, tú que eres psicólogo, tú nos puedes decir cómo opera el cerebro y cómo tomamos decisiones financieras. Y él dijo, bueno, yo puedo iniciar investigaciones. Y logró investigar durante más de 15, 20 años hasta que encontró cómo opera el cerebro. Y Kahneman
En su libro, que lo pueden leer, lo consiguen en la Librería Nacional, en la Librería Panamericana, le hace el libro pequeño de Pensar rápido, pensar lento. Y él lo que descubrió fue que el cerebro tiene un sistema operativo, un pensamiento rápido que es el 95% de nuestros pensamientos, y un pensamiento lento que es el de la conciencia. La decisión deliberada y consciente solamente es el 5%. Y descubre que eso se da porque el cerebro tiene que estar en una zona de confort. Porque el cerebro está conformado de 80.000, 100.000 millones de células, de neuronas, que fue la que descubrió Cajal. Entonces Kahneman coge los trabajos de Cajal. Cajal era un excelente dibujante y las neuronas las pintaba en el microscopio en tinta negra. Coge los trabajos de Kahneman y coge los dibujos de Kahneman. Kahneman coge los dibujos de Cajal y logra descubrir que las neuronas se tienen que configurar entre sí, se tienen que comunicar entre sí a través de... Después veo otro premio Nobel que fue importante, que también fue en el año 2000, que es el doctor Eric Kandel. Le digo que entonces Kahneman coge los trabajos de Eric Kandel, coge los trabajos de Cajal, y Kahneman logra descubrir que el cerebro tiene que estar en zona de confort, porque el cerebro, que pesa 1450 gramos en hombre, en la mujer pesa 50 gramos menos, él es el 2% del peso. Una persona de 70 kilos, 1.5 kilos, es el 2% de su peso, y consume el 20 y el 25% del oxígeno y glucosa que comemos todos los días. Entonces Kahneman logra descubrir que el cerebro, para tomar decisiones conscientes, no puede estar, porque él consume mucho oxígeno y mucha glucosa. Y si estuviéramos todas las 8 horas trabajando, 9 horas trabajando en nivel consciente, el cerebro consumiría toda la glucosa. ¿Y qué pasa con los otros órganos? Con los músculos, con el estómago, con el intestino, con el colon, cuando estamos haciendo digestión. Y él logra demostrar que el 95% del cerebro lo que es trabajar en automático en un cerebro reptiliano sobreviviente. Ya ante la amenaza, él se defiende ante una amenaza, sale corriendo o pelea si lo van a atacar, porque él tiene que estar en esa zona de máximo confort para no consumir oxígeno. Ese es el pensar rápido. Y logra descubrir que el cerebro busca atajos para tomar decisiones rápidas. Y eso es lo que es la heurística o los sesgos cognitivos. Y ahorita veremos más adelante cuál es el principal sesgo cognitivo que hay. Y después, él logra descubrir el pensar lento no es sino la decisión consciente. Entonces, primera pregunta que hice en el examen, ¿dónde se encuentra la decisión consciente? En la corteza prefrontal, porque ahí es donde el hombre piensa y es lo que lo diferencia de los animales. Pero después viene otro señor que se llama Eric Kandel, y él, 2 años antes de Kahneman ganar el premio Nobel, Kahneman coge los trabajos de Kandel, y Kandel era un eminente neurocientífico, pero también era psiquiatra. Él venía de los estudios de Freud, venía de los estudios de Carl Jung, y él era profesor de la Universidad de Europa en Austria, estadounidense, y fue ganado por el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2000, porque empieza a investigar la base biológica, cómo aprende el cerebro y cómo memoriza. Y él logra descubrir que si el cerebro tiene 80.000 millones de neuronas, el cerebro es una masa encefálica compuesta por circuitos eléctricos. O sea, es una bolsa, un globo eléctrico, un globo de piñata, ahora que estamos en Halloween, un globo de piñata, una bolsa de piñata eléctrica, y una neurona se comunica. La neurona de Ramón y Cajal, que él la dibujaba, él decía que se unían a través de sinapsis. Pero es Eric Kandel quien coge los trabajos de Cajal en el año 1930, cuando Cajal tira las últimas investigaciones para ganar su primer Nobel, porque él murió en el 34. Y Eric Kandel dice que lo que decía Cajal era que se unían en los dibujitos con tinta china negra, y se unían, y esa unión era un circuito eléctrico, pero por ahí pasaba un neurotransmisor. Entonces Kandel descubre que hay un principio eléctrico y químico. O sea, pasa un neurotransmisor que puede ser dopamina, que es el neurotransmisor del placer, puede ser la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, o puede ser la oxitocina, que es el neurotransmisor de la empatía, de los abrazos, de los amigos, o puede ser el peor neurotransmisor que hay en esto de accidentalidad, que es el cortisol, que es el veneno que nos ocasiona estrés. Entonces, Eric Kandel logra descubrir que cuando se une la neurona de Ramón y Cajal con otra neurona, hay un impulso eléctrico y pasa un neurotransmisor. Y cuando ese neurotransmisor llega a la célula, a la neurona, al núcleo de la neurona, entra al núcleo donde están las mitocondrias, sí, donde están todas las partes citoplasmáticas, y después entra al núcleo donde están los cromas y todas las mapas cromosómicos, y ahí hay alteraciones. Y esas alteraciones que se generan, eso es lo que Eric Kandel llama la neuroplasticidad, y por eso le da el propio nombre. O sea, Eric Kandel lo que logra demostrar es que aprendemos a través de un principio de neuroplasticidad. El cerebro, ahora mismo ustedes no me van a entender si primero no me prestan atención.
Si no me prestan atención, no van a entender nada. Y Eric Kandel lo que dice que la atención es un principio de neuroplasticidad. Porque yo lo que tengo que hacer es que ustedes me presten atención, pero Eric Kandel lo va a descubrir, que para que presten atención tiene que estar motivado el adulto, porque el niño aprende sin motivación o no motivación. Entonces, Eric Kandel dice que cuando entra el neurotransmisor que motiva a la persona a aprender, se da un proceso de atención y se llega a la memoria. Y esa memoria, si es emocional, se guarda mucho mejor. Entonces, eso es lo que descubre Eric Kandel, que es el principio de la neuroplasticidad. Entonces, el principio de neuroplasticidad, que es lo que nos llaman muchas empresas, cuando dicen, Efraín, queremos que transformemos cultura. Y yo la primera pregunta dice, ¿y en cuánto tiempo quieren ustedes transformar la cultura? No, lo más rápido. Entonces yo le digo, es que el cerebro no trabaja de esa forma, de lo más rápido. Es un proceso que lleva para que el cerebro haga neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad es lo que genera el cambio de comportamiento y la cultura que son. Es neuroplasticidad para cambiar comportamientos, porque cultura son valores de la persona que va a cambiar, actitudes de la persona, y la actitud es una emoción, es neurotransmisión. Las creencias son pensamientos que están arraigados porque nunca has utilizado el elemento de protección personal. Entonces no hay neuroplasticidad en ese momento y lo que hacemos es un cambio de reestructuración neurocognitiva. Y eso es lo que descubre Eric Kandel, que para que haya cambio de comportamiento tiene que haber neuroplasticidad. Entonces cuando me dicen los presidentes de las grandes compañías, los gerentes de HC o los gerentes de planta, que queremos, yo dije, no, mínimo esto es un proceso de 4 meses mínimo. Olvídate que en un mes vas a cambiar cultura. En un mes es difícil. ¿Cómo vas a cambiar todo un proceso de cultura que es un colectivo intersubjetivo de trabajadores que comparten una empresa y determinan el compromiso de la seguridad? Pero después entra Richard Thaler y resulta que Richard Thaler es discípulo de Daniel Kahneman. Y Richard está vivo. Kahneman murió hace poquito, en el año pasado, de 95 años. Pero Richard Thaler, como fue discípulo, él es un economista estadounidense y gana el premio Nobel de Economía. Pero había estado en los estudios de Kahneman en la parte de psicología conductual, de economía conductual. Y Richard, ¿qué nos trae? Que contribuye a lo que llamamos hoy, y ese es otro libro, léanselo, se llama La teoría del empujón. Lo venden también, es un librito mucho más completo, pero él habla del empujón conductual y la economía del comportamiento. Hoy en día hablamos en los bancos interamericanos de desarrollo, en los bancos mundiales, todos los ejecutivos financieros tienen que hacer el curso de economía del comportamiento y empujón conductual. Ese es un cursito que estamos nosotros también desarrollando porque yo pienso que el futuro para evitar el error humano. Entramos también otros 4 componentes, que es James Rison, Giacomo Razzolatti, David Rock y Daniel Goleman. James Rison acaba de morir el 7 de febrero, él sí murió en el 2025, él es del año 38, más o menos 80 y pico años, un eminente psicólogo, él es el famoso teoría del modelo teórico, el queso suizo, donde dice que el error no es humano, o sea, no, él dice que el error no es para buscar culpable. Y él es británico, reconocido de la Universidad de Manchester, la Universidad de Leicester, figura clave en la ciencia de la seguridad de los factores humanos. Fue el primero que empezó a estudiar factores humanos y su trabajo transformó la forma en que las industrias, desde la aviación y la energía nuclear hasta la atención médica, abordan la seguridad pasando por culpar a los individuos a centrarse en fallas del sistema. Y es donde nos habla de cultura justa, que el error no es para buscar culpables. Los principales libros de error humano son de él. Él es el que me inspiró para sacar mi libro, que es Error Humano, que acabo de presentar en el Congreso Mundial de Innovación. Y ese es el cursito que, por cierto, mañana hacemos el segunda corte. Y ahí, Rison, cuando usted lee ese libro no es escrito para el público, ese libro es escrito para investigadores. Y cuando lo lee el público me dice, el libro es difícil, porque él habla en el libro de 350 horas de investigaciones. Lo llaman primero la Academia de Medicina, ¿por qué los médicos cometen errores? Y él logra descubrir que los médicos cometen errores porque hay una heurística, hay unos sesgos que tienen los médicos. Cuando presenta ese trabajo a la Sociedad Médica de Gran Bretaña, lo llama después la aviación civil, la aviación, perdón, militar, de la Royal Force, de los británicos, que es una de las academias, y le dice que por qué se caen los aviones, sabiendo un avión es muy costoso y por qué se le cae a un piloto de 25 años, donde es un piloto muy valioso para la guerra. Y él dice, y empieza a hacer las investigaciones por qué se caen los aviones y se da cuenta que gran parte es por un problema de cerebro del piloto. Porque los niveles de mantenimiento de una aviación militar son tan exigentes porque mandar un bombardero del que mandó a Estados Unidos allá
a Afganistán, por allá, la guerra esta de, bueno, del país que tiene la parte nuclear, eso demoró 24 horas de operación. O sea, son 2 pilotos que se turnan 12 horas para llegar allá y cometer eso. Entonces, esos pilotos cometen errores por parte también de la heurística y por otros procesos que vamos a ver. Entonces, él descubre eso y logra decir por qué se presentan los errores de aviación. Pero es la energía nuclear, con los desastres que hay en 3000, entonces hubo un desastre en Estados Unidos de 3000, hubo un error humano, se escapó un gas nuclear en una isla de Estados Unidos y ahí entra Rasmussen. Rasmussen también era ingeniero, pero era psicólogo y hace las primeras investigaciones por qué se presentó el error humano en 3 islas. ¿Ya? Y coge Rison los trabajos de Rasmussen y más los trabajos que después lo invita a Chernobyl, también fue el desastre, donde hubo 30 muertos. En 3 islas hubo aproximadamente 25 muertos por desastre nuclear. Y el desastre de Chernobyl, que hubo 30 muertos, más esa base está en Ucrania, esa base nuclear, en guerra con Rusia, y ahí se escapó el gas, y ese gas está ocasionando epidemiológicamente cáncer. Entonces, ese trabajo de error humano es quizás de lo que nosotros retomamos para presentar nuestro trabajo o nuestro modelo de Brain Safety. Y entra Giacomo Rizzolatti, un eminente neurocientífico italiano. Él no gana premio Nobel, pero es reconocido por el que descubrió las neuronas de espejo de forma accidental en la década del 90. Es de la Universidad de Parma en Italia. Y este hallazgo ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la neurociencia. Es uno de los módulos de nuestro modelo Brain Safety, neuronas de espejo. Porque la gente dice que yo quiero transformar personas. Si tú como líder no activas tus neuronas de espejo, tú no vas a transformar personas. Entonces yo le digo a la gente, tienes que transformarte tú primero. Y en nuestro curso de neuroliderazgo lo digamos, si tú no te conoces tú y conoces dónde quedan tus neuronas de espejo, a nadie vas a transformar. Porque la única forma de transformar equipo es teniendo tus neuronas de espejo y que cuando tú tengas ganas de bostezar, el otro imite tu bostezo, porque la neurona de espejo del otro imita tu bostezo y por eso se llaman neuronas de espejo y él se bosteza. Eso es lo que se llama la empatía cognitiva, la empatía afectiva y todo lo que llamamos condición social. Pero es David Rock, neurocientífico, consultor de liderazgo y autor australiano, quien acuñó el término neuroliderazgo. Es una figura destacada en la aplicación del hallazgo. Él está vivo desde la Universidad de Harvard y hoy en día es de los pioneros en el concepto de neuroliderazgo, que es uno de los cursos que nosotros dictamos también. Pero Daniel Goleman, que ese era un psicólogo, pero era periodista del New York Times y de la Universidad de Harvard, y era periodista científico, coge los trabajos de Salovey, unos psicólogos que estaban mirando la parte emocional, mirando todos los trabajos que estaba haciendo los psiquiatras, Jung, Freud, bueno, pero más que todo Carl Jung, porque Carl Jung tenía unas investigaciones, entra Goleman y después Salovey mira todos esos trabajos y estudia las emociones. Y estudia también a Aludú. Aludú es un neurocientífico de emociones, tiene un libro de cerebro emocional. Entonces Goleman lo que hace es coger lo de Salovey, Salovey coge lo de Aludú, lo de todo lo de emociones, y Salovey es el que trae el concepto de inteligencia emocional, porque lo que veníamos manejando los test era de inteligencia racional, y ya Salovey dice, no, hay otra inteligencia que es más importante, sobre todo en el liderazgo, que la inteligencia emocional. Goleman coge el trabajo de Salovey y colaboradores, publica su libro, y ese libro es un bestseller en el New York Times y en la Universidad de Harvard, en el Business de Harvard, y habla de inteligencia emocional. Y como era divulgador científico, periodista, el libro fue un bestseller en todas las universidades. Los gerentes de las grandes universidades de Estados Unidos y Europa empiezan a divulgar la inteligencia emocional como concepto del liderazgo y de las habilidades dentro de las empresas. Bien, en este orden de ideas, entonces nosotros cogimos todos estos 8 personajes y llevamos al modelo Brain Safety, que utiliza principios de la neurociencia para desarrollar estrategias, ¿sí? Y que minimizan el riesgo de errores humanos. Eso es lo que nosotros queremos en Brain Safety, que no se cometa error humano. Pero la gente dice, ¿cómo hago para no errar? Es que le dije que el error llegó para quedarse en la humanidad. El error es humano. Todo humano comete error. No hay ser humano que no cometa error, porque es de naturaleza humana. Es que si nosotros no tuviéramos el error, no pudiéramos avanzar en este planeta. Todos los inventos, todos los premios Nobel, nosotros en medicina aprendemos del ensayo de casos de errores y casos de controles. Ensayo y error, ensayo y error. Entonces el error hace parte de la creatividad, hace parte de la flexibilidad, hace parte de los grandes inventos que se hacen a nivel mundial. Entonces, errar es humano.
Al comprender mejor el funcionamiento del cerebro se pueden diseñar entornos, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros diseñamos entornos a la medida que potencian la atención y la toma de decisiones. En este orden de ideas, podemos decir que el cerebro productivo tiene que ser eficiente y efectivo porque son 80.000 millones de neuronas y el cerebro no se caracteriza por su eficiencia, sino también por la habilidad para tomar decisiones acertadas en situaciones complejas. Los trabajos, me lo decía ahora que estuve yo en un congreso de convención de cultura aquí en el Hotel San Fernando, habían 200 personas más o menos, eran líderes, en una convención de líderes, ahí estuvimos 20 conferencistas de 8 países, 25, 30, y me decían, es que Efraín, manejar situaciones de riesgo complejas es difícil porque los riesgos cambian. Es que los riesgos son cambiantes. Tú estás trabajando en altura hoy, pero la altura de hoy de este edificio de 20 pisos cambia porque está lloviendo mañana. O cambia porque hay neblina en Bogotá pasado mañana. O cambia porque te cambiaron el maestro de obra, o te cambiaron el encargado de la obra y es diferente, el tipo de personalidad cambia. Ese es un riesgo que va a cambiar. Porque tiene un líder que es autocrático, un líder que busca culpables. Entonces le decía, lo más complejo acá es que los riesgos son cambiantes, a pesar de que estás trabajando en el concepto de riesgo de altura. Y es ahí donde implica un equilibrio de la atención. Entonces, el trabajador tiene que tener un principio cognitivo de la atención, un principio de la memoria, un principio de función ejecutiva, que son elementos claves para optimizar el rendimiento laboral y minimizar el riesgo de errores. Entonces, la atención para nosotros es tu primera línea de defensa. Mira, nosotros aquí estamos en Medellín, tenemos una IPS y atendemos en promedio 70, 80 pacientes diarios. Yo tomo siempre 5 o 10 pacientes, que es parte de mi fruto de investigación. Y cuando le pregunto, dime, ahora sí, porque le estoy haciendo el examen de investigación para hacer la pensión, o le estamos haciendo el examen post-incapacidad, que es requisito legal, y yo le digo, bueno, ya te voy a dar la post-incapacidad, te voy a reiterar así, dime, ¿por qué te amputaste el dedo? ¿O por qué tuviste esa fractura? Y me dice, doctor, perdí la atención. Estaba distraído. Entonces, nos damos cuenta que eran, y sobre todo en accidentes viales, el 80% de accidentes viales, no sé qué me pasó en ese momento, pero en ese momento, 5 segundos antes, me distraí, pero no sé. Él le pregunto, ¿pero qué tenía en ese momento? Doctor, la verdad le voy a comentar, me estaba separando de mi esposa. Ya 4 días de separación de mi esposa. Obviamente que si tú estás emocionalmente distraído, porque esa emoción te llega, es que tú eres un ser humano. Por eso le decía yo en el congreso, este no es de San Fernando, en la convención de innovación que presté el libro del error humano, le dije, el futuro es humano, la conexión es humana. Y cuando nosotros aplicamos la conexión humana, cambia la transformación del líder, cambia la transformación del operario de primera línea, cambia la transformación de la alta gerencia. Entonces hay que ser humano, sí, claro, porque los robots vienen. Y los robots van a aprender todos los días y no van a desplazar. Bueno, vamos a ver, pero el hombre es el que programa el robot. Entonces el hombre tiene que tener buena atención para programar el robot, porque si no tiene buena atención, entonces va a programar más el robot y va a tener un robot con información que no es convincente, no es de calidad. Entonces el poder es estar presente. Entonces tenemos que ver dónde está la atención. La atención plena de cada tarea es fundamental para detectar peligros antes de que se convierta en accidente. En un momento de distracción puede tener consecuencias graves. Y esto lo inventó Zuckerberg y su socio para conectarse y concentrarse en la atención. Porque esto es un producto que en 5 años va a ser adictivo y va a entrar en el DSD. Entonces vivimos un mundo hiperconectado y la hiperconexión con este aparato nos quita la atención. Entonces, un trabajador que esté trabajando en altura y que de pronto se devuelva y va a contestar o va a ver un TikTok, ahí se desconcentra su atención que está aquí en la corteza prefrontal. Entonces, en este orden de ideas, la falta de atención es una de las principales causas de los actos inseguros. El acto inseguro es una acción no intencional. No confundan el error. El error hace parte de los actos inseguros, pero no todo acto inseguro es un error humano. Porque los actos inseguros se dividen en error humano, que es no intencional, pero si yo me vuelvo el semáforo rojo, eso es una acción intencional y es consciente de la corteza prefrontal. Pero como voy deprisa y tengo que entregar los paquetes porque voy y soy domiciliario y tengo que entregar los paquetes porque gano por producción, me vuelvo el semáforo en rojo para ganar más por hora. Entonces, ahí es una violación y no es
un error. Entonces, la parte de lo importante es que la falta de atención es una de las principales causas de actos inseguros. Sí, a nosotros nos dio como causa inmediata la atención en nuestras investigaciones 1520, que era el 20% de la falta de atención. La falta de atención como acto inseguro es el 20% de la accidentalidad en Colombia, 1520 accidentes que investigamos hace más de 15 años. Por accidentes graves e mortales, investigamos nada más graves y mortales, nos dio el 20%. Pero estoy seguro que en accidentalidad vial eso se dispara. Y la gente me ha dicho que tengo estadísticos, neurólogos cognitivos que están en Argentina y me dice, Efraín, en accidentalidad vial aquí puede llegar 3 segundos antes en accidentalidad vial, falla la atención. Es una de las principales causas y que puede llevar a errores en la tarea crítica. La distracción, esto distrae mucho. La fatiga, que es parte, por la fatiga puede ser mental, estoy cansado, me duermo, son los famosos microsueños que se da también en los pilotos de trenes. Acaba de haber un accidente en la China, en la India, otro accidente en Europa, en Asia, y son trenes que se estrellan, pero eso es por pura fatiga del conductor. Y la multitarea son factores que puede distribuir a la falta de atención. Entonces nosotros tenemos una corteza prefrontal que en los anteriores cursos de este año y del año pasado les he hablado de la famosa corteza prefrontal que está aquí. Y esta corteza prefrontal, ese es el director, ese es el CEO del cerebro, de la organización cerebral. Como digo yo, de la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea de neuronas. Una asamblea, tenemos 80.000 neuronas y hay un CEO, que es la corteza prefrontal, y ahí está el director de todas esas 80.000. Ahí es donde está la conciencia del riesgo. Entonces, la función atencional permite dirigir nuestros recursos cognitivos hacia esas tareas específicas, críticas, espacio confinado, altura, riesgo eléctrico, máquinas amarillas, operar un guaco. Ahora veo que en Drummond hay ya 8 muchachas que están manejando guacos de 300, 400 toneladas. Ya llegó la población femenina, porque ellos tienen el cerebro ideal del hombre. Y tenemos que tener la inclusión femenina. Y cuando viene el doctor, pero el cerebro de ella es igual de nosotros, idéntico, cambian son las hormonas, pero el cerebro es idéntico. Y hay empresas que prefieren más mujeres que hombres, porque hay unas connotaciones sociobiológicas, culturalmente hablando, y de género, que son más importantes en el direccionamiento cognitivo y el direccionamiento emocional. Esto es esencial en ambientes laborales donde la distracción puede resultar en accidentes graves. Entonces, la curva del rendimiento cognitivo es lo que llamamos la fluctuación en la atención. Yo creo que en la segunda, tercera, yo llevo ya, la quinta, pero creo que en la segunda, tercera, le hablé de la curva del rendimiento cognitivo en salud mental y le hablé de una curva del rendimiento cognitivo. La gente cuando me dice, Efraín, pero ¿cómo hago yo si nosotros llevamos 150 años en esta empresa? Tiene sede en Suecia. ¿Por qué no ocurrió este accidente? Dice, por el rendimiento cognitivo. Y entonces me dicen, ¿qué es el rendimiento cognitivo? Que nosotros tenemos un arousal, que es la emoción, y tenemos un rendimiento cognitivo. Cuando el arousal no está en alerta y no está motivado, te vas a accidentar. Cuando el arousal se desplaza hacia la derecha, el cortisol sube y termina en estrés. Y el estrés te da ansiedad, o te da depresión, o te da pánico. ¿Sí? Son esas personas que tienen pánico. ¿Okay? Entonces entran en estrés, el cortisol sube, no te deja pensar, se pierde la atención. Entonces el cortisol es el veneno, desviación a la derecha. Ese es el burnout cuando el estrés se encuentra en el sitio de trabajo. Pero hacia la izquierda, el arousal se desvía y ahí se va apagando el cerebro. El cerebro no descansa. El cerebro lo que hace es bajar la revolución eléctrica. Ahora mismo ustedes están en 21 o 22 ciclos por segundo. Los niños de 14 a 21. O sea, nosotros adultos estamos en beta y yo lo mido, coloco el electrodo y veo el beta. 21 a 21 ciclos por segundo. Los niños están en 14 a 21, por eso los niños están en alfa hasta los 14 años. Por eso los niños preguntan y le dan un robot, te lo desarman y te lo arman, te lo desarman, te lo arman y preguntan, están en alfa. Son las mejores ondas de la atención plena y del eureka. Y cuando voy a dormir, paso de beta, que estoy ahora, paso a alfa, tita y delta, y quedo en un sueño superficial y profundo, pero no se apaga el cerebro. Ahí empiezo a guardar todo lo que hice durante las 8 o 10 horas de trabajo. O lo que estoy haciendo, si no estoy en el trabajo, estoy en un hotel. Y ahí empiezo a reestructurar todo lo que hice y a guardar toda la información de todo el día. Entonces el cerebro no se apaga. Entonces la curva de rendimiento cognitivo es hacia la derecha se desplaza el arousal, termina en un burnout.
estrés laboral por presión del jefe. Hacia la izquierda tenemos una persona que se va apagando y hay desmotivación. Se aburre. Son las personas que tú ves sentadas y no hacen nada. No tienen propósito del trabajo, menos de la vida. Si no tienen propósito de la vida, menos van a tener propósito del trabajo. No hay una sincronización entre el propósito de la persona y el propósito del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está apagada y termina durmiéndose. Si está fatigado, ya es una fatiga por exceso de trabajo. Entonces, ese es el burnout. Conclusión, el burnout está fuera de desmotivado. Nosotros, el estrés, la fatiga y el desmotivación nos dio el 30% de la accidente de los 1520 como causa básica de los actos inseguros. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros y por qué sacamos Brain Safety? Porque nos dimos cuenta, esa es una de las investigaciones, la primerita que hicimos. Nosotros llevamos ya 8 investigaciones, ¿sí? Y cada día hacemos más investigaciones. ¿Y qué nos encontramos? Que el estrés, la fatiga, la desmotivación, burnout y la desmotivación, ¿sí? Son el 30% de la accidentalidad como causa básica o el 30% del error. Entonces, la curva del rendimiento cognitivo, necesitamos una alerta, una curva de alerta. ¿Qué es la alerta? Es parte de la atención. ¿Qué es la alerta? Yo me encuentro ahora en el piso 5. Ayer hicimos un simulacro, esta semana hicimos un simulacro acá de evacuación. Y tenemos una brigada de emergencia en el piso 5, esto es una IPS. Pero si suena la alarma, yo entro en alerta. Y si yo escucho la alarma, la percepción auditiva, eso es lo que se llama alerta. Entro en alerta automáticamente. Ahí no hay atención consciente, sino un automático. Ayer iba caminando yo por la calle de Medellín, iba a coger, a mí me gusta coger mucho metro porque es más rápido. Aquí también hay trancones como en Bogotá. Iba a coger el metro y de pronto pasé por la calle sola y vi una sombra y hice así. ¿Eso qué es? Eso es alerta. Entonces necesitamos trabajadores que tengan un nivel de alerta. O sea, la alerta es un sistema atencional primario, reptiliano. Y esa alerta la necesitamos, pero que esté motivado. Entonces necesitamos dopamina. Conclusión, necesitamos dopamina, necesitamos un nivel de alerta primario. Y después ya sí generar conciencia. Entonces, esa es la curva del rendimiento cognitivo. En la atención de una persona tiende a fluctuar a lo largo del tiempo con picos y valles. Y reconocer esta curva de rendimiento que se las expliqué con detalles cuando vimos salud mental es parte importante. El impacto de la falta de atención es muy costoso. Estrategia, sí, hay todas unas estrategias, para eso pueden ver que creo que hay capacitaciones sobre fatiga y hay reflexión de estrategia de fatiga, estrategia de estrés, estrategia de motivación. Hay toda una estrategia, léanse el documento de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo. Promoviendo la conciencia del riesgo, entonces hay que promover la conciencia del riesgo. Entonces ya necesitamos una alerta primaria, tenemos que estar alerta, escuchamos el timbre de alarma, salimos corriendo, esa es una alerta, pero cuando tenemos conciencia, estoy trabajando en energía eléctrica, ahora mismo va a llover, aquí estoy en el piso 5, estoy viendo una tempestad, estoy viendo un señor que está en una torre eléctrica, y yo tengo que ver, ese señor lo observo, si empieza a llover, él toma la decisión, si para o sigue el trabajo, eso es conciencia del riesgo. Muchos no saben tener conciencia de riesgo y como no tienen conciencia de riesgo porque ellos saben que si empieza a llover hay mayor conductividad eléctrica y se puede coger la corriente eléctrica, entonces tienen que paralizar el trabajo. Y eso es toma decisiones en trabajo crítico como trabajar con energía eléctrica. Estoy hablando de un señor que está en un poste de 12 metros, pero ahora en transferencia de energía donde manejamos 5 o 10 mil voltios, donde hacemos la transferencia en torre de 60 metros, donde pasamos la energía de Colombia para Ecuador, de Colombia para Venezuela, son transferencias de energía de mayor voltaje. Y tenemos que tomar conciencia. Entonces, fomentar la cultura de la humildad y de la conciencia del riesgo implica reconocer que todos pueden cometer errores, somos humanos. Ahora, el error no es para buscar culpables, porque nos hemos dado cuenta que gran parte del error, y eso fue lo que dijo Rison en la teoría de su queso suizo, que por cierto él no le puso el nombre del queso suizo. Entonces, él habló de 4 lonchas, 4 barreras, y otro le puso, eso parece un queso, y se quedó el queso suizo. Pero él no es el autor del nombre del queso suizo. Él dijo, hay 4 barreras que hay que controlar, la barrera de la máquina, la barrera de los procedimientos, la barrera de la organización, que es parte importante donde están los errores están en la organización, y la barrera humana, que es la herramienta para mí. Cuando me dicen, ¿cuál es la herramienta más importante para hacer prevención? Yo dije, ¿cuál? El cerebro de la persona.
el cerebro de ese operario de piso. Esa es la barrera más importante. Donde tú controlas la neurona de ese cerebro, de ese operario, de esa máquina guillotina, de esa máquina sin fin, de esa máquina troqueladora, de esa máquina operador de puente grúa, de ese trabajador de altura, donde tú controles el cerebro de esa persona, estás controlando la barrera más importante. Porque ya las demás están controladas. Si falla, porque se descontroló por mantenimiento. Si falla, porque se le olvidó un procedimiento. Pero la persona, si la controla, hasta ahí queda la barrera, que es la neurona del trabajador. Entonces, así como vimos atención, así como vimos conciencia, también nos dimos cuenta que la memoria juega un papel importante. A la gente se le olvidan las cosas. A otras no es que no se las olvide, sino que el conocimiento que le dieron en el taller de trabajo en altura, en el taller de espacio confinado, el instructor era buenísimo, buenísimo, era, mejor dicho, el mejor instructor, perdón, la persona más capacitada en espacio confinado. Pero cuando voy a dictar la capacitación, se le durmió a la gente. Entonces, hoy en día entra la neurología a hablar ya de actividades lúdicas, habla ya de actividades de gamificación. Y hoy en día nosotros utilizamos el metaverso. Ya nosotros lo capacitamos en nuestro modelo Brain Safety, nuestros 4 módulos que se llama aprendizaje y error, lo hacemos con metaverso. Y llevamos los simuladores de altura, llevamos simuladores de espacio confinado, llevamos simuladores de operaciones de máquinas, de taladro, hasta de petróleo tenemos simuladores. Para que el simulador entre impulsos visuales, auditivos, táctiles, inteligencia áptica y guarde mejor la memoria a través de esos impulsos. Entonces, para nosotros guardar memoria, tenemos 3 memorias importantes en accidentes de trabajo, de más de 8 memorias que tenemos nosotros como definición en neurocientífico, que tenemos en la Universidad Harvard, por lo menos, que son los que mayor desarrollo de estudios de memoria a nivel neurocientífico ha hecho la Universidad Harvard. Entonces, de todo eso Harvard que hemos extraído nosotros, ¿cuáles son las 3 principales memorias? 1, la de procedimiento; 2, la de trabajo; 3, la episódica. ¿Cuál es la de procedimiento? Es la que automatiza el protocolo de seguridad, lo tienes guardado por la práctica constante hasta que se vuelva un hábito. Esa memoria de procedimiento, y le pongo un ejemplo. Yo manejé bicicleta a los 5 años. Tengo 64, hace 59 años aprendí a manejar bicicleta. Y me da una bicicleta y me monto. ¿Por qué? Porque quedó guardada en mis estructuras neuronales la memoria del procedimiento, cómo se maneja una bicicleta. Y yo me acuerdo que mi papá me llevó al parque y me dijo, ¿dónde voy a llevar? Y tenía 2 rueditas. Y él me llevó y me empujaba por el parque. Y yo feliz, porque era la bicicleta del niño Dios. ¿Cierto? Yo estaba feliz, dopamina, estaba feliz, oxitocina, mi papá me daba mucho cariño. Eso se necesita para la memoria. Entonces, todo lo que se guarda con emoción, se guarda en la memoria. Porque el hipocampo, que es la estructura donde se guarda lo de viejos recuerdos, esa memoria de procedimiento está en el hipocampo, que está en el cerebro límbico. Entonces, la estructura de cómo ustedes aprendieron a manejar bicicleta está guardada. Esa memoria será el procedimiento. Pero hay otra memoria de trabajo que esa sí no, es la memoria que si yo le pregunto a usted, esa memoria es más consciente, es más de estructura. Esta es no consciente, esa de procedimiento es no consciente, está en el automático. Pero esta de trabajo sí es a nivel consciente. Les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo, hace 10 minutos de qué estaba hablando, esa memoria de trabajo. Quien no se acuerde hace 10 minutos de lo que el doctor Butrón está hablando, va a tener problemas de memoria de trabajo. Entonces, la memoria de trabajo es la memoria reciente. Tiene los pasos críticos de cada proceso mientras vas ejecutando la tarea diaria. Entonces, tú ves esas personas que están trabajando y se les olvida algo. ¿Y por qué si esa memoria es reciente? Entonces, hay que mirar si tiene problemas de memoria de trabajo y eso lo podemos medir. Nosotros tenemos ahora una herramienta de error humano de inteligencia artificial y la aplicamos. Y nosotros decimos, este trabajador tiene una alta probabilidad de cometer errores, es rojo. Una mediana probabilidad de cometer errores es amarillo y una baja probabilidad de cometer errores, verde. Eso, más el examen médico que hacemos nosotros como médicos, donde hacemos un examen físico, un examen auditivo, un examen osteomuscular de segmentos corporales, extremidades superiores e inferiores, columna vertebral, túnel del carpo, manguito rotador, problemas de epicondilitis, le unimos la inteligencia artificial, porque en la inteligencia artificial vamos a rastrear el cerebro. Y lo hacemos y nos sale esto. Entonces le decimos a la persona, vea, en la parte física está bien, pero en la parte neurocognitiva tiene un problema que nos arroja, que es rojo. Usted decide si lo contrata o no lo contrata. Ya eso es problema de ellos.
¿sí? de la selección, pues, del área de recursos humanos de producción. Y la otra memoria es episódica. Esta memoria es consciente. Entonces tenemos memoria de trabajo, es más consciente, memoria episódica consciente, y la memoria no consciente, la memoria de procedimiento. Estas son las 3 de las 6, 7, 8 memorias que los estudiosos o los investigadores ARMA han sacado, pero que nosotros hemos extraído porque lo que queremos llevar a nosotros ahora es cuál es la aplicación de la neurociencia en la prevención. Esta es la aplicación. Atención, conciencia y memoria. Seguimos, esta es la memoria de trabajo. Entonces, la memoria de trabajo, también conocida como memoria a corto plazo, la de 10 minutos, es esencial para realizar tareas cognitivas complejas. Llámese trabajo en eléctrico, confinado, en máquinas amarillas, trabajo en caliente, en soldadura, en riesgo eléctrico, toda esta parte de estructuras de izaje de carga. Son tareas cognitivas muy complejas, como el razonar y comprender. Y permite retener y manipular información temporalmente por corto tiempo, y es fundamental para tomar decisiones conscientes. La memoria sensorial, sí. La memoria sensorial es la percepción visual, la percepción auditiva que tú vas teniendo. Y te van entrando estímulos visuales, estímulos auditivos, y vas experimentando la parte táctil, una sensación. Mira, esto es lo que hemos encontrado en la percepción. Ya vamos memoria, atención, vamos conciencia, entramos a la percepción. La percepción, el 60% nosotros percibimos el riesgo en forma visual, el 20% en forma auditiva, el 10% en forma táctil. Y el otra percepción lo hacemos con el olfato y el gusto. Y la otra son percepciones o sensores internos, como la interocepción o la parte visceral. Entonces, hay que ver el peligro antes que llegue, pero tenemos que el 70% de la mayoría de los accidentes laborales ocurren por evaluación incorrecta del riesgo real. Entonces, hay que ver lo que es el riesgo real y lo que es el riesgo que percibe el trabajador. Entonces, lo que tienes que ver es qué dice el experto. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Oye, ¿hay riesgo de espacio confinado? El experto dice sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el operario no percibe el riesgo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, hacemos una evaluación incorrecta. Hay que ver por qué él no percibe el riesgo. O cómo fue el proceso de inducción del riesgo. ¿Lo hubo o no lo hubo? Lo otro es la normalización del peligro. 3/4 de los trabajadores de 100 trabajadores, el 75%, subestiman los riesgos cotidianos por exposición repetida. El cerebro se acostumbra, lo que llamamos el acostumbramiento, y ahí viene el sesgo del exceso de confianza. Ahí viene el error por exceso de confianza. Y el 85% de la capacitación continua, que es entrenar, 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 aumenta significativamente la detección. O sea, nosotros, ¿qué nos dio? Que el 65% era un problema neurocognitivo de causa básica, de por qué se mata la gente o por qué se accidenta, era un problema de atención, de memoria, de estrés, de fatiga, de motivación, de problemas trastornos mentales, de ansiedad, de pánico, obsesivo compulsivo. Y si eso es un trabajador que se está separando, que tiene la mamá grave en cuidado intensivo, que la hija está embarazada y tiene 12 años o 13 años y que el hijo es habitante de la calle, se va a complicar más. O sea, le está llevando un problema de estrés, de fatiga, y le está llevando un problema emocional extralaboralmente. Entonces, en esa parte es importante saber. Ahora, ¿cuál es el impacto de estas funciones ejecutivas? Entonces, pasamos al quinto componente, que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se encuentran aquí, ahí está señalizada, en la parte prefrontal, antes de la frente. Son procesos cognitivos que nos permiten al cerebro cómo planifica, cómo toma decisiones y cómo resuelve problemas. Entonces me decía ahora en el Congreso de Cartagena un gerente, Efraín, pero es que el problema que yo tengo aquí, el problema es la atención, es un parte de los problemas. Y otro me decía, no, para mí no es la atención, para mí es la comunicación. Esa es otra parte del problema, cómo nos comunicamos. Entonces, fíjate que uno decía, el problema es la atención. Y el otro me decía, el problema es la comunicación. Entonces decía, son parte del problema. Y es que el cerebro es lingüístico y hay que sabernos comunicar. Porque la comunicación hace parte de la neurolingüística, estudiado también por Harvard. La neurona manda la orden, la manda verbal en lingüística. Ahora, la comunicación, el 7% es verbal, el 93% no verbal. Por eso ustedes ven que yo subo la voz, baja la voz para que no se me duerma. Y hago gestos para que no se me duerma. Entonces, mi comunicación va de prosodia, subo, bajo voz y gestos. Porque el 97% de la comunicación, para que no se duerma, es no verbal. Solamente el 7% es verbal. Entonces, fíjense ustedes lo que está pasando. Que en la parte lingüística es una parte importante.
Y yo le decía, es que parte de la comunicación hay que sabernos comunicar y es un mal de la humanidad. Entonces me decía uno, el problema es atención, el otro, el problema es comunicación, el otro me decía, no, señor, el problema es de conciencia. Y yo, ay, ¿dónde está la conciencia? Ya le dije, ¿dónde está la conciencia? Ya, entonces, las funciones ejecutivas llegaron, y es lo que nosotros estamos utilizando nosotros a nivel mundial, y ya hemos estado en más de 16 países, a nivel presencial hemos estado como en 8, 9, 10 países. Hoy tenía que estar en México, pero desafortunadamente el Congreso lo aplazaron por un problema ya, hubo un problema ahí de tipo financiero, lo tuvieron que aplazar hace 2 meses, pero yo tenía que estar en México hoy, ¿sí? Ahí quedó el pasaje comprado prácticamente el Congreso, la Asociación Mexicana, y yo iba a hablar de funciones ejecutivas. Porque lo que nosotros estamos llevando es el riesgo neurocognitivo y somos los ponentes a nivel mundial y hemos hecho investigaciones de funciones ejecutivas. Y nosotros investigamos 18 pacientes que se accidentaban más de 4 veces al año y lo comparamos con trabajadores que nunca en su vida llevaban 20 años y se habían accidentado o llevaban 30 años. ¿Y qué encontramos? Que el problema era de funciones ejecutivas. El paciente que le llamamos poliaccidentado. Entonces, una función es el organizar, una función es el planificar, una función es el tomar decisiones. Una función es el de resolver problemas. Otra función, tomar decisiones y supervisar tu conducta. Otra, la organización, la atención y la memoria. Entonces nosotros en inteligencia artificial evaluamos 8 funciones ejecutivas. Y te sacamos de una vez la estrella y te decimos que aquí hay problemas de función ejecutiva. Más otras evaluaciones neurocognitivas que hacemos. Y eso es lo que hacemos en inteligencia artificial, le entregamos a la empresa. Toma, esta es tu estrella. La estrella que tú tienes roja, ojo, tú verás si la atiendes o no. O lo aceptas o no, pero la estrella es roja. O esta estrella es verde. Y la parte física te dio bien. Entonces, hoy en día, la parte física en sí es el 5 al 7% de la problemática. Lo otro está en el cerebro-mente, el 95%. Y eso es lo que nosotros estamos mostrando a nivel mundial. Para ir terminando, entonces aquí están las funciones ejecutivas. Es el director de tu seguridad. Ese es el chivo, ahí se lo pongo. Ahí está el comando, miren el comando. Ahí está lo que llamo la sala de mando. Ahí está la sala de mando de tu cerebro. ¿No quieres tener accidente? Toma la sala de mando. ¿Dónde están las funciones? Planificación, flexibilidad, control de impulso. O sea, hoy en día trabajamos mucho el control de impulso. El control de impulso. Y tenemos herramientas poderosas que hemos diseñado nosotros con todo nuestro equipo de trabajo. ¿Cierto? Porque la parte del control de impulso es parte. Esto es lo de Kahneman, ya se lo dije, pensar rápido, pensar lento. Este es el libro, léanselo en la Librería Nacional. Y el sistema automático es el pensamiento rápido, intuitivo, reacciones inmediatas ante el peligro. Me van a atracar y salgo corriendo. O me van a atracar y peleo. O salgo corriendo o lucho o huida. Reacciones inmediatas ante el peligro, procedimientos que ya están bien entrenados automáticamente como un reptil, como un cocodrilo, y respuesta basada en tu experiencia que te ha pasado. Yo ahora me acuerdo yo que una tía mía me dijo, no, yo no voy a Cancún. Dije, pero ¿cómo no? Te va a invitar, ven con mi tío a Cancún. No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque te acuerdas, la amiga, ¿te acuerdas que te hablé? ¿Qué pasó? No, que la atracaron en Cancún y como ya la atracaron, yo pienso que soy AMLO. Eso fue lo que le pasó hace 10 años, tía. Vaya, ya, Cancún es otra cosa. No fue. ¿Por qué? Porque tu respuesta está basada en la experiencia de otra persona que le dijo. Y quedó guardado. Entonces ella lo ve como amenaza. Cambio mi tío, que no conocía esa historia, estaba feliz porque no conocía Cancún. Pero el viaje no se dio. Entonces, uno pensaba en forma positiva y otro tenía un pensamiento de amenaza. Y así funciona el sistema de recompensa. El pensamiento lo tenemos automático de amenaza o de recompensa. Mi tío, pensamiento de recompensa, quería ir. Tenía la plata, los millones, porque para ir a Cancún necesita una pareja 10 millones de pesos mínimo. El pasaje vale 4. 3 y 3 son 6 y 5 en hotel, 11, 10, 15, un hotel medio. Entonces, miren la respuesta basada en su experiencia. Ese es el pensamiento rápido, intuitivo, automático, el 95%. Y el otro es el consciente, el deliberado, que está en la corteza prefrontal. El otro está en el reptiliano, que le llama cerebro instintivo reptiliano, o en el límbico. Y el otro es lento, analítico, analiza la situación. Esos son los ingenieros. Pregunta para tomar una decisión financiera. Espérate un momentico. Dame la base de datos. Y ahora con inteligencia artificial más. Espérate un momentico. Le voy a consultar a Gemini. Le voy a consultar a Copilot. Le voy a consultar a ChatGPT. Y entonces empieza a hablar de ese pensamiento analítico, ese pensamiento lento. Es prácticamente a los ingenieros. Análisis profundo de las situaciones complejas. Es cerebro izquierdo. El cerebro derecho es más romántico, más empático, más creativo, más intuitivo. Y el cerebro izquierdo es analítico, sobre todo el frontal izquierdo analítico, lógico, matemático, y el basal izquierdo es un poquito más organizado, más planificado, más atención al detalle.
Y el basal derecho es el emocional, emocional, emocional. Hoy la fiesta de Halloween la organizaron aquí y se hizo la fiesta. Aquí tenemos 20 trabajadores. Ya está la fiesta, están los regalos, todo. ¿Le hizo qué? La persona que más tiene emoción, comunicador. Entonces, ese es más o menos el cerebro como lo tenemos. La teoría de Kahneman, ven ahí, las decisiones más incertidumbres, la pasamos. Ya le dije, la teoría de Kahneman, le hablé de los sesgos. El sistema de pensamiento, ya le dije, Kahneman descubre el sistema 1, rápido intuitivo, el sistema 2, deliberativo, la prevención de errores laborales, viene de la teoría de Kahneman. Y en el libro de error, por favor, los que quieran adquirir el libro, ahí está. Y entonces un libro sencillito, para que la gente que lo ha leído dice, oye, ahora sí entendí dónde está el error. Y yo, ahora sí vas a entender para que dónde están las trampas de los errores. Y me llamó una niña de una multinacional que va a hacer curso nosotros mañana, Efraín, y hice nada más esta herramienta que tú, bueno, yo tengo varios libros, 11, y me dijo, hice esa herramienta y cómo me ha dado resultados. Y es que dan resultados, pero hay que hacerla bien, hay que saberla aplicar y que la gente la emocione, porque si la gente no quiere, no sé, la herramienta no se da. Entonces, teoría de Kahneman, la prevención de error, permite anticipar a las personas, ¿cierto? El impacto de los sesgos ya le dije, los sesgos cognitivos, que fue lo que estudió en el error humano Jay Rizzo, distorsiona la percepción de la realidad y afecta la forma en que tomamos decisiones, lo que puede resultar en errores significativos. Ahí está la estructura de los sesgos. Esto es parte de otra conferencia para hablar de sesgo. Con una amiga neuróloga cognitiva argentina presentamos una conferencia y habló solamente de sesgo. Yo hablé de neuroseguridad y ella me decía, ella era especialista en error humano médico de la Universidad Argentina del Hospital Universitario. La doctora, ¿cómo se llama? Se me equivoca. Pero ahí está el video, lo pueden bajar. El video, yo hacía unos foros de neuroseguridad, bajen el video, busquen neuroseguridad, segundo foro de neuroseguridad, doctor Butrón, y busquen la doctora, ella habló 25 minutos de sesgo en error, claro, orientado al accidente. Y ella nos decía que la experiencia que ella tenía en el error médico es el error de confirmación. Y yo que soy médico, yo cometí muchos errores de confirmación, porque a mí me enseñaban los protocolos, mis profesores, en cirugía y medicina interna, y yo tenía los protocolos claros. ¿Qué pasaba? Que yo decía, subjetivo, objetivo, subjetivo lo que dice el paciente, objetivo, lo que tú encuentras con la ocultación, con la palpación, con lo que dice y lo hace, subjetivo, objetivo, hace el análisis. Y me secaba. ¿Por qué? Porque la confirmación de los protocolos decía esto, no tenía flexibilidad cognitiva. Ese es un sesgo de confirmación. Entonces, muchos de los médicos se equivocan por sesgo. Pero ¿cuál es el sesgo que más se da en accidentes de trabajo, en mis investigaciones de accidentes de trabajo? Y cuando yo hago la evaluación, aquí hacemos una evaluación, se llama consulta por incapacidad, el sesgo del exceso de confianza. Pero porque sea el sesgo del exceso de confianza. Cuando tú eres nuevo y entras a la empresa, tú te preocupas por los riesgos, porque estás estudiando. Estás entrando, sales del SENA, eres mecánico y estás con cuidado, porque estás más en actitud consciente. Entonces, el error tiene una familiaridad y tiene una tensión. Si eres nuevo, la tensión está disparada, está más alta, y la familiaridad es más bajita porque no conoces la empresa. Pero a medida que te vas familiarizando, pasa un año, pasa 2 años, la preocupación por el peligro, por la percepción de riesgo va bajando. La preocupación va bajando y cuando llegan los 4 años está baja. ¿Y qué pasa con la habilidad? ¿Qué pasa con la habilidad y el conocimiento? Obviamente va aumentando porque tengo más conocimiento, más habilidad de la mecánica del torno, la habilidad de la fresadora. Tengo más habilidad, va aumentando a los 4 años. Pero a medida que tú vas aumentando tu conocimiento y tu habilidad, tu preocupación del riesgo, tu familiarización se va dando y ahí pierdes y no te preocupas por el riesgo y entras en un automático del exceso. Y ese es el sesgo cognitivo del exceso de confianza. O los famosos 3 segundos. No, espera un momentico que ya son las 5, hoy por lo menos viernes, todo el mundo está pidiendo permiso a las 3 de la tarde, claro, porque están los hijos en Halloween y se quieren ir. ¿Qué pasa? Que la persona se le quedó el casco allá arriba. Espera un momentico, yo voy a subir a 3 metros. Espera un momentico, voy a buscar el casco y los guantes que se me quedaron. 3 segundos me demoro. Y en esos 3 segundos te mata. ¿Qué se llama eso? Ese es un sesgo de exceso de confianza, que lo tomaste en forma automática, porque vas a repartir los dulces. Y ese es el sesgo que más hay en accidente y agonía mortal. Eso es lo que llamamos la heurística. Entonces la heurística es la ciencia que estudia los sesgos, porque el cerebro de esos sesgos son atajos mentales, conocidos como heurística. Esos atajos son métodos cognitivos para resolver problemas de manera eficiente y rápida y ayudan a reducir la carga cognitiva. Bueno, yo creo que hemos terminado. Son las 3 desventajas. Bueno, ya la taxonomía del error humano, eso lo vimos en la anterior.
Esta es la consecuencia del exceso de confianza, que lo vimos también allá. Y estos son los libros que le había hablado. Entonces, el 317-223-0117, Neurogrcias, soy Efraín Butrón Palacio, investigador apasionado por toda la neuroseguridad y el neuroliderazgo. Ese es mi canal y ahí pueden consultar toda la bibliografía que he sacado de los libros. Y pasamos a la siguiente pregunta, Paulo, ingeniero, Control Master, Bogotá. Cómo no, doctor Butrón. Vamos con los sondeos. Vamos con nuestra primera pregunta. La primera pregunta nos indica, la conciencia del riesgo está en la siguiente área del cerebro. A, cerebro límbico. B, cerebro reptiliano. C, corteza prefrontal, D, hipotálamo. E, ninguno de los anteriores. Por favor, contestemos y les vamos a dar unos segundos. Muy bien, doctor. Vamos con las respuestas. Por la respuesta A, cerebro límbico, 18%. Respuesta B, cerebro reptiliano, 9%. Respuesta C, corteza prefrontal, 46%. D, hipotálamo, 25%. Y de ninguno de los anteriores, 2%. Y doctor Efraín, ¿cómo nos fue? Ok, perfecto. Me voy contento. Aumentamos de 30 a 46%. Se incrementó el conocimiento un 16%. Pasemos a la segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. La heurística está relacionada con los sesgos cognitivos. A, falso. B, verdadero. Unos segundos, por favor, contesten. Perfecto. Vamos con las respuestas. Por la respuesta A, falso, el 11% y B, verdadero, el 89%. Doctor Efraín, ¿cómo nos fue? Perfecto, me voy contento. Aumentamos el 22%. Significa que el 22% de los asistentes entendieron el concepto de la heurística. Última pregunta para irnos. Correcto, y señor. Última pregunta. El mayor sesgo cognitivo que genera accidentes de trabajo es A, sesgo de confirmación, B, sesgo de anclaje, C, exceso de confianza, D, sesgo de efecto halo y E, ninguno de los anteriores. Vamos a darles unos segundos. Perfecto, gracias a todos los asistentes por su participación. Las respuestas de la tercera pregunta es A, sesgo de confirmación, 5%, B, sesgo de anclaje, 4%, C, exceso de confianza, 89%, D, sesgo efecto halo, 0% y E, ninguno de los anteriores, 2%. Doctor Efraín, ¿cómo nos fue? Listo, me voy contento este fin de semana, les deseo un feliz puente, aumentamos el 7%, la respuesta es exceso de confianza, la respuesta heurística es la verdadera y es la corteza prefrontal la número 1. Aumentamos, primera pregunta 16%, segunda pregunta 22% y la tercera aumentamos, quiere decir que se cumplió el objetivo de la programación. Que sean felices, Efraín les dice, deseándole un feliz fin de semana y que recojan bastante dulce con sus hijos, abuelos, nietos, primos y que sean felices. Gracias, Pablo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas,
construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.